Entonces, vamos a... las notas las vieron las personas, los alumnos que la rindieron el 9, ese día de la paralización. Ahí anoche la subí. La pauta también se encuentra en pautas de evaluación para que ahí la puedan revisar. Les voy a compartir Profesora, escritorio. Sí, este 6 es la prueba 3, ¿cierto? esta nota es de la prueba 2, la que subí. Es de la prueba 2 que rindieron el 9. Ya, pero el día 6 es la prueba 3, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Ya. Pensé, Ya. te entendí, como que me estabas preguntando el anterior. No, sí, la del 6, la del jueves 6 es la prueba 3. La última, la última. Sí. Ese jueves, ¿cierto? Mañana a en la 10:50, en la clase de las 10:50, vamos a ver la prueba de hipótesis para la media, ¿cierto? Vamos a trabajar con el test estadístico que vamos a trabajar hoy día de intervalos de confianza. Mañana la vamos a ver mediante un test de hipótesis, ¿cierto? Los pasos de la prueba de hipótesis, y con eso ya estaríamos, ¿cierto? Para el miércoles poder, ¿cierto? Ir desarrollando más ejercicios y el jueves desarrollar la evaluación. Entonces, esa evaluación, ¿cierto? Estaba pensando, no sé si estarán de acuerdo en realizarla eh, de dos alumnos, con, de dos alumnos y con fecha de entrega a la misma hora, ¿cierto? A las 16 horas, la misma fecha que les di para la prueba anterior, que comiencen a las 10:50 y la entreguen a las 16 horas, máximo de dos alumnos. Entonces, si alguno quiere trabajar individual, también lo puede hacer. O sea, máximo, mínimo de uno, ¿cierto? Máximo de dos. Entonces, ahí para que trabajen, ¿cierto? Los dos compañeros. Entonces ahí como Lucas me dice que tiene una prueba, puede comenzar más tarde a realizarla, tiene tiempo porque la prueba en sí las hago yo máximo de 1 hora y media, máximo así 2 horas. Y tienen, ¿cierto? Más tiempo de desfase. O sea, le estoy dando hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas, ¿cierto? Y pueden trabajarlo de dos compañeros y si no, de uno. O sea, una prueba individual. ¿Ya? Entonces ahí para que no les tope, si es que les voy a dejar el mismo horario de entrega, flexibilidad hasta las 16 de ese mismo día jueves. Entonces ahí lo trabajan de dos, pero una persona se encarga de enviarla con el nombre de los dos integrantes de la prueba, siempre trabajando todos, ¿cierto? Ustedes saben que deben trabajar todos, no integren a un compañero que no ha trabajado, ¿cierto? Eso también es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Y trabajan solo, envían la prueba solo. Si trabajaron solos, si alguien les pide que lo integren de amistad, no. O sea, no. O sea, la prueba, ustedes tienen que tener cierto criterio para ver que ustedes nomás trabajaron. Entonces, por tanto, ustedes la envían individual. Entonces, por tanto, vamos a comenzar, chiquillos. Y les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir escritorio para que la materia que estábamos viendo el otro día, vamos a continuar con ella, ¿cierto? Cuando después que vimos el ejemplo, calculamos el ejemplo de las bebidas, ¿cierto? Y ese ejemplo era con desviación estándar conocida, ¿cierto? En la población.
Entonces hoy día vamos a ver un intervalo de confianza para la media, pero con desviación estándar desconocida en la población. O sea, cuando desconocemos sigma, ¿cierto? Sigma. Entonces, eso necesito que lo tengan abierto, la materia, para cuando abra la pizarra, ¿cierto? Para ir haciendo los ejercicios, ustedes me indiquen, me vayan, ¿cierto? También eh, participando en la clase, también teniendo descargada la materia. No que vayan viendo y se desconecten, ¿cierto? Cuando yo saco la diapo y veo la pizarra, ustedes quedan totalmente desconectados. Entonces lo ideal es que eso no pase. Entonces que también tengan esto abierto, la materia. ¿La tienen abierta, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces vamos a ver, ¿cierto? Construir el intervalo de confianza para la media, ¿cierto? De una población con desviación estándar desconocida. Cuando nos enfrentamos a eso, ¿cierto? Cuando tenemos una desviación estándar desconocida en la población, es cuando desconocemos, ¿cierto? Sigma, no lo dan, ¿cierto? En nuestra distribución normal. Por tanto, ahí debemos trabajar con la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Y la desviación estándar de la muestra la llamábamos con S, ¿cierto? La letra S, la desviación estándar muestral, para la misma que estudiamos en estadística descriptiva, ¿cierto? La sumatoria de cada observación, le restamos su promedio muestral, la elevamos al cuadrado y lo dividimos por el tamaño de muestra menos una observación. Entonces, eso, ¿cierto? Cuando nosotros ya desconocemos y tenemos que ocupar ahora la desviación estándar de la muestra, entonces ahí tenemos que ocupar la distribución T de student, ¿cierto? En vez de la distribución normal. Entonces, por tanto, el intervalo de confianza construido para la T de student, ¿ya? Para la T de student, y la T de student, ¿cierto? Es una distribución también simétrica, está compuesta, ¿cierto? Con uno menos alfa medios para la dirección izquierda y alfa medios, lo mismo que vimos, ¿cierto? Para la normal. También la T de Student tiene, ¿cierto?, para la dirección hacia la derecha. Nosotros tenemos la tabla de la T de Student hacia la derecha, ¿cierto? Lo vemos con alfa medios. Tenemos la tabla en tablas estadísticas. Tenemos, ¿cierto?, ahí los grados de libertad con la dirección, ¿cierto?, del percentil hacia la derecha. Entonces, por tanto, a través de esa tabla o a través del R, ¿cierto? Lo podemos encontrar de las dos formas para poder, ¿cierto? Si lo quieren hacer de forma teórica o práctica a través del R, lo pueden también, ¿cierto? Encontrar la T de Student con n-1 grado de libertad. Esa vive la T de Student. Entonces, el denominador de la varianza, ¿cierto?, es los grados de libertad que vive la distribución T de student, ¿ya? Entonces, esta distribución, entre más, ¿cierto? Entre más los datos más se acercan, más grandes son, ¿cierto? Mayor a 30, entre más grandes son el tamaño muestral, la distribución T de student más se acerca, más se asemeja a la distribución normal. Pese a que es simétrica, pero la distribución T de student en sí, ¿cierto? Tiene las colas más chatas, es más pesada, ¿cierto? Es simétrica, pero es más amplia. Y a medida que el tamaño de muestra va aumentando, ¿cierto? Se va especificando que la distribución T de student, ¿cierto? Se va haciendo, se asemeja cada vez más a la distribución normal. Los valores, ¿cierto? Son bastante similares. Cuando nosotros encontramos Z o encontramos T, son similares cuando el tamaño de muestra, ¿cierto? Los grados de libertad van aumentando. Entonces, cuando en sí,
¿cierto? Cuando se utiliza la distribución TD-Student, ¿cierto? Se basa siempre en el supuesto que los datos provienen de una muestra aleatoria, ¿ya? Siempre esa información, ese supuesto se basa en la TD-Student. Es un test, ¿cierto? Que es una distribución que en sí, ¿cierto? Entre más grande el tamaño de muestra, se asemeja a la distribución normal, pero si es menor que 30, debemos preocuparnos, ¿cierto? Ahí ya no se cumpliría ese supuesto de la normalidad si la distribución de los datos es sesgada o tiene valores extremos, ¿cierto? No es robusta frente a valores extremos. Entonces ahí, ¿cierto? Al identificarlo con el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Nosotros identificábamos los valores extremos y también veíamos mediante la forma de la distribución con el histograma, ¿cierto? Si no tenían comportamiento simétrico, ¿cierto? Nuestros datos presentan un sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces si el tamaño de muestra es pequeño, menor que 30, ahí, ¿cierto? Debemos preocuparnos, ¿ya? Pero viendo nuestros datos, ¿cierto? Efectivamente, nosotros teniendo la confianza que la muestra que nosotros, ¿cierto?, recabamos proviene de una muestra aleatoria, entonces sí podemos asumir también el supuesto de normalidad, porque cada individuo elegido en la muestra, ¿cierto?, fue independiente del otro, fue totalmente, ¿cierto?, al azar. Entonces el margen de error, ¿cierto? Construido el intervalo de confianza, donde también acá, ¿cierto? Se reemplaza el percentil de la distribución TD-Student, al igual que en el anterior, ¿cierto? El intervalo de confianza para la TD-Student, vamos a abrir la pizarra. Vamos a abrir el OpenBoard y vamos a... Entonces, ¿cómo construimos el intervalo de confianza? El intervalo de confianza para, ¿cierto?, de 1 menos alfa por 100% para la media poblacional. Lo construimos, ¿cierto?, con X barra, el promedio muestral, más menos, ¿cierto?, el percentil de la distribución, que es alfa medios para la cola derecha o 1 menos alfa medios para la cola izquierda, ¿cierto?, con n menos 1 grado de libertad por, ¿cierto?, la desviación estándar muestral, acá sería, sobre la raíz del tamaño de la muestra. De esa forma construimos, ¿cierto?, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la media, con desviación estándar desconocida en la población, con, ¿cierto?, desviación estándar sigma desconocida, con sigma desconocida. Entonces eso indica, ¿cierto?, sigma indica que es la desviación estándar en la población. Entonces, por tanto, ¿cierto?, el margen de error acá también, al igual que cuando encontramos con la distribución normal, ¿cierto?, el margen de error del intervalo de confianza para la TD-Student, ¿cierto?, es el percentil de la TD-Student de alfa medio, ¿cierto?, para la dirección derecha, o 1 menos alfa medio para la dirección izquierda, con n menos 1 grado de libertad por la desviación estándar. Eso sería, ¿cierto?, el margen de error
Y la amplitud, ¿cierto? La amplitud, vamos a abrir otra diapo. Vamos a insertar más diapositivas en la pizarra. Profe, Sí, ¿esa S qué significaba? la desviación estándar muestral. La desviación estándar de la muestra. S, ¿cierto? Es la desviación estándar de la muestra. Entonces, esto es el margen de error. El margen de error. El margen de error y la amplitud, ¿cierto? La amplitud del intervalo era 2 veces, ¿cierto? El margen de error. Acá también, ¿cierto? Lo seguimos respetando, pero nos va a cambiar, ¿cierto? La distribución. Entonces ahí va cambiando de acuerdo a qué distribución estamos trabajando. La distribución normal o la distribución T de Student, que debemos identificarla nosotros. Entonces, por tanto, ¿cierto? Lo que nos está, vamos a colocarle acá la amplitud. La amplitud del intervalo. Entonces, ¿cierto? S es la desviación estándar muestral, que es, ¿cierto? La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza muestral. Y la varianza muestral, recordar, para aquellos que la hacen teóricamente, es la sumatoria, ¿cierto? De cada valor de x sub i se le resta su promedio muestral, se eleva al cuadrado, ¿cierto? La sumatoria de i igual 1 hasta n, la desviación estándar muestral, sobre n menos 1. Al tener, ¿cierto? La varianza, entonces ahí nosotros tenemos la raíz cuadrada de la varianza y tenemos, ¿cierto? Acá S sería la desviación estándar muestral. Esa la tenemos que tener a través de nuestros datos, ¿cierto? Para construir nuestro intervalo de confianza. Y esta es la varianza muestral. La varianza muestral para construir, ¿cierto? El intervalo de confianza. Entonces, ¿cierto? Lo que nos indican, vamos a construir, pero antes de construir, ¿se recuerdan que nosotros vimos, ¿cierto? El, el tamaño de muestra en el anterior. Dice, nos preguntan, ¿cierto? ¿Qué tamaño de muestra necesitaría si quisiera obtener un margen de error para un intervalo de 95% de confianza, sea 0,02? O sea, nos dan ese margen de error, ¿cierto? Y nos piden encontrar el tamaño de la muestra. Entonces se recuerdan que nosotros lo calculamos acá también, ¿cierto? Para encontrar el tamaño de la muestra de la T de Student. Entonces, ¿cómo tendríamos que encontrar el tamaño de la muestra? Reemplazando lo mismo que hicimos, ¿cierto? En la C del ejercicio anterior, donde nos encontrábamos, ¿cierto? Vamos a anotarlo, la fórmula. A través del margen de error, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar, vamos a colocarla un poquito más gruesa hasta la punta del lápiz. Entonces el margen de error, ¿cierto? Podemos a través del margen de error tener el intervalo de confianza y el margen de error es de alfa medios, ¿cierto? Por los grados de libertad que la componen. Se encuentra ahí el valor de la T de Student por S, que sería la desviación estándar muestral sobre el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ahí cuando nosotros lo reemplazamos, lo multiplicamos cruzado, ¿cierto? Nos queda el margen de error por el tamaño de la muestra
Y eso sería igual a ¿quién? Al percentil, ¿cierto? Mantenemos el lado alfa medios con n-1 grado de libertad por la desviación estándar muestral. Entonces, por tanto, n, ¿cierto? Si nosotros despejamos el tamaño de muestra, va a ser, ¿cierto?, el percentil de la distribución t de student de alfa medios con n-1 grado de libertad al cuadrado, ¿cierto? Esto va a estar al cuadrado por S al cuadrado por la varianza muestral, ¿cierto? Sobre el margen de error al cuadrado. Y en el anterior, ¿cierto? Acá reemplazamos por el valor, ¿cierto? De z bajo ese percentil. Y acá, ¿cierto? Era sigma cuadrado, la desviación estándar poblacional, la varianza poblacional, perdón, sobre el margen de error. Entonces, para la t de student queda de esta forma, ¿cierto? También para encontrar el tamaño de la muestra. Entonces, si nos piden, ¿cierto? A través del margen de error. Entonces, para poder en el anterior, ¿cierto? Nos piden encontrar un tamaño de muestra, pero ¿qué pasaría? Nos dijeron, encontramos, lo calculamos y necesitamos 217 vasos. Pero ¿qué pasa en el caso, cierto? Como nos dice en este caso, cuando nos encontramos frente a la población conocida. Cuando nos encontramos frente a la población conocida, debemos aplicar una corrección para población finita, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la población, ¿cierto? Objetivo en nuestro estudio, la conocemos, ¿cierto? Entonces ahí el N que nos da, ¿cierto? Que obviamente el N a lo mejor va a ser muy grande y ustedes saben que eso es la población que tenemos más pequeña. Entonces ahí nosotros debemos ocupar la corrección para población finita, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reemplazar? Sabiendo la población que tenemos, ¿cierto? N, ¿cierto? 1 más N sobre el tamaño de muestra. Entonces ahí aplicamos la N corregida. El N corregida, ¿cierto? Que es el tamaño de muestra que nos dio sobre 1 más el tamaño de muestra que nos dio. Y ahí la partimos por la población finita. Ese número que conocemos en nuestra población, en el caso que lo conozcamos. Generalmente en las poblaciones objetivos, cuando nosotros hacemos nuestro proyecto de investigación, el N, ¿cierto? El tamaño de la población se conoce. Entonces ahí ustedes lo pueden, esto es tamaño de la población conocido, le vamos a colocar tamaño de la población conocido. Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros, un ejemplo, estamos haciendo un estudio de ciertos alumnos, ¿cierto? Y nos piden con un margen de error de un 2% o de un 1%, de un 3%. Entonces, ahí nosotros cuando tenemos en sí nos da un tamaño de muestra de 300 alumnos, un ejemplo. Pero nosotros sabemos que nuestra población objetivo tienen 180. Entonces nuestra muestra nos dio, un ejemplo, 300, pero nosotros sabemos que este tamaño de la población es 180. Entonces, ¿cómo vamos a elegir aleatoriamente 300 si nuestra población es de 180? Entonces, ahí, ¿qué debemos hacer? Un ejemplo, ¿cierto? En particular, aplicar el N corregido, donde ahí, ¿cierto? Debemos colocar los 300 que nos dieron sobre 1 más 300 sobre 180. Entonces ahí, calcúlenlo. ¿Cuánto les da? Un ejemplo hipotético que di. ¿A qué muestra llegarían ahora? Sabiendo la población, que es de 180. ¿Los cuántos tendrían que entrevistar? Conociendo, ¿cierto? Este es un número que lo dije al azar, viendo algo más grande que lo que tenían de la población. ¿Cuánto les daría, chiquillos?
112,5. Entonces ese 112,5 lo aproximan, ¿cierto? Da con decimal, entonces ahí lo aproximan a 113, ¿cierto? Entonces ahí ustedes, ¿a cuántos alumnos tendrían que entrevistar? A 113, ¿cierto? A ellos sí los pueden encontrar de esa población de 180, ¿ya? Entonces ahí aplicamos el n corregido. ¿Se entendió, chiquillos? Profe, Sí, pero el N minúscula, el tamaño de la población. el n minúscula es el tamaño de la muestra que nos dio para una población infinita. Ese tamaño de muestra es para población infinita. Entonces, cuando nosotros, ¿qué hacemos cuando nosotros la conocemos? Cuando sabemos que es finita, conocida, tamaño de muestra para población infinita o desconocida. ¿Ya? Y ese n, ¿cómo nosotros lo tenemos? A través de la fórmula del margen de error, que es la que di anteriormente, ¿cierto? Eso. ¿Se dan cuenta que ahí no aparece la población? Ahí ocupan, ¿cierto?, el valor de la distribución que estamos trabajando. Ocupamos, ¿cierto?, la desviación estándar poblacional la podemos ocupar, ¿cierto? Y el margen de error al cuadrado. Entonces de ahí vamos a tener un tamaño de muestra, ¿cierto? Para estimarla para la muestra, como esta, ¿cierto? Se va a desconocer porque estamos calculando un tamaño de muestra. Esta podemos ocuparla, ¿cierto? Ocupamos siempre la anterior, la de z, ¿cierto? Entonces el z para la distribución normal la reemplazamos acá para cuando desconocemos la muestra en una investigación, ¿ya? Y ahí es sigma cuadrado, la desviación estándar referencial que vamos a tener en nuestra población. Vamos a tener un dato que va a ser sigma cuadrado. Si no lo tenemos, ¿cierto? Lo podemos reemplazar por 0,5 el valor, 0,5 o el 50%, ¿cierto? Que es lo mismo sobre el margen de error definido, ¿cierto? En nuestra investigación. Y ahí ese n lo reemplazamos acá. Cuando nosotros conocemos el tamaño de la población. Entonces ahí, un ejemplo, si de esa fórmula nos dio 300, pero nosotros sabemos que es 180, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Aplicar, ¿cierto?, la fórmula con la corrección para población finita. La corrección para población finita. El n corregido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe, o sea, nos van a dar el tamaño de la muestra poblacional, el tamaño de la población conocida nos van a dar y nosotros tenemos que sacar el tamaño de la muestra. Exacto, Ok. exacto. Sí, yo les diría un ejemplo para una población de tantas personas, ¿cierto? ¿Cuál sería el n definitivo? Es como el n definitivo, el n corregido es como el n definitivo. ¿Cuál sería el n definitivo, ¿cierto? Que se tendría que aplicar, que tendrían que aplicar ustedes para esa investigación. Entonces, vamos a continuar y viendo acá, ¿cierto? Ahí en el resumen, les preparé el resumen con lo que vamos a ver mañana también, está incluido en este resumen, que es el test estadístico. Ya vamos a ver el test estadístico que se ocupa en el test paramétrico, que es la TDStudent para una prueba de hipótesis, ¿ya? Ese vamos a alcanzar a ver mañana para poder, ¿cierto? Este es el que generalmente se utiliza cuando, ¿cierto?, cuando tenemos la desviación estándar desconocida. Eso es lo que prácticamente cuando ustedes prueben hipótesis en una investigación, generalmente van a desconocer, ¿cierto?, la desviación estándar. Entonces, el test estadístico TDStudent vamos a, ¿cierto?, construirlo mañana. Y aquí está el intervalo de confianza, que es lo que nosotros, ¿cierto?, estamos trabajando hoy día.
Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a verlo mañana. Si alcanzáramos a verlo, vamos a ver Z. Vamos a ir de adelante hacia atrás. Este es el más importante, que mañana ustedes lo manejen, ¿cierto? Lo manejen bien para la prueba del jueves próximo. Entonces, para mañana ya finalizar la materia, ¿cierto? No tengan, solamente el miércoles nos quede el repaso de ejercicios, ¿cierto? Alguna consulta que tengan, vemos algunos ejercicios y para eso sería, pero no para pasar materia el miércoles, ¿cierto? El día antes no, sino que mañana ya se cierra en lo que va a entrar, ¿cierto? En la prueba del jueves 6. Entonces, en la pizarra, ¿cierto? Vamos a ver, ahí le estaba mostrando el resumen, ¿cierto? Y vamos a ver ahora los ejemplos. Entonces ahí ustedes me van a identificar, vamos a hacer con la TED Student. Pero antes necesito que, antes que ustedes lo realicen, ¿cierto? Después en el trabajo autónomo ustedes lo vayan realizando, ustedes me indiquen. Necesito que me vayan indicando acá, en cada ejercicio, qué tipo de distribución ocuparíamos, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos a la TED Student, cuando ustedes me digan, es la TED Student profesora, entonces ahí nos vamos a detener a realizarlo, ¿ya? Acá lo hicimos, ¿cierto? El otro día con la Z. Entonces, hoy día vamos a hacer con la TED Student. Entonces, cuando ustedes identifican qué distribución puede ocupar, dice acá, suponga que el peso de las cajas de cierta clase de cereal está normalmente distribuido con desviación estándar de 8,22 gramos. Dice, se toma una muestra aleatoria de 25 cajas y se obtiene una media de 278,39 gramos. Entonces nos piden calcular un intervalo de confianza, de 95% de confianza, acerca de la media del peso. Entonces, ¿qué distribución? Hagan cuenta que están en la prueba. ¿Qué distribución tendrían que ocupar acá? La distribución Z, ¿cierto? La distribución normal o la distribución TED Student. La distribución Z. Muy bien. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es conocida. Muy bien, perfecto. Entonces la 1, ¿cierto? Cuando ustedes trabajen autónomamente, la 1 saben que se realiza con la distribución Z. Perfecto, seguimos bajando. El ejercicio 2 dice, en una muestra aleatoria de 35 funcionarios de una institución, su sueldo medio era de 950.000 pesos mensuales. Dice, suponiendo que la desviación típica de los sueldos de todos los funcionarios es de 450.000 pesos, hallar un intervalo de 95% de confianza para el sueldo medio en la institución. ¿Qué tendríamos que ocupar? ¿Qué intervalo? ¿Con qué distribución? La normal. La Z. La Z. ¿Y por qué la Z? Muy bien. Porque aparece la desviación estándar. De todo, ¿cierto? De la población. Dice que la desviación típica de los sueldos de todos los funcionarios, ¿cierto? No solamente de la muestra. Ahí en la muestra nosotros tuvimos el sueldo medio, ¿cierto? El promedio. Pero acá nos están diciendo que nos entregan la desviación estándar en la población. Muy bien. La número 3. La número 3 dice, en una muestra aleatoria de 45 estudiantes universitarios, la altura media era de 170 centímetros, suponiendo que la desviación típica de las alturas de todos los funcionarios, de todos los universitarios, es de 5 centímetros, hallar un intervalo de 99% de confianza para la altura media. Entonces ahí, ¿qué distribución? ¿Cómo tendríamos que construirlo?
Con Z igual, no. Con Z, muy bien, ¿cierto? La desviación típica nos entregan ahí de las alturas de todos los universitarios, o sea, nos entregan de toda la población, ese 5 centímetros, ¿ya? Muy bien. La 4. Una muestra aleatoria de 9 tarros de duraznos proporciona los siguientes pesos en gramos. Aparecen ahí los pesos de los 9 tarros, los datos. 88 gramos, 90 gramos, 90 para el tercero y así hasta llegar al tarro 9, 89 gramos. Dice, encuentre un intervalo de 95% de confianza para la media del peso en gramos de la población. Entonces ahí para encontrar los valores entre que está la media poblacional, ¿con qué distribución tendríamos que encontrarla? Con la T. Con la T de student, muy bien, ¿cierto? Nos dan la muestra y por tanto a través de la muestra nosotros vamos a encontrar la desviación estándar, ¿cierto? De la muestra. Desconocemos en la población, nos dan la muestra. Ya entonces, ¿cómo la vamos a construir? Vamos a abrir la pizarra, o sea, vamos a irnos a la pizarra a construirlo. Y mientras, ¿cierto? Nos vamos a la pizarra. ¿Ustedes qué tienen que rescatar de ahí? ¿Qué tienen que calcular con esos datos? El promedio, ¿no? El promedio y la desviación estándar. Entonces, ¿cuál sería el promedio de esos datos? Calcúlenlo en la calculadora. ¿Tienen la calculadora científica la negra? O si no, lo ingresan al Excel y en el Excel también los pueden encontrar, ¿cierto? Entonces ahí el ejercicio 4 nos piden un intervalo de confianza para, ¿cierto?, de 1 menos alfa por 100%. Vamos a anotar toda la fórmula para la media, ¿cierto? Necesitamos el promedio muestral más menos el percentil de la distribución t-student, ¿cierto? Correctamente, alfa medios con n-1 grado de libertad por la desviación estándar muestral, ¿cierto? Sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nuestros datos, nuestro n va a ser de, ¿cuánto es nuestro n? 89. ¿El tamaño de muestra? Ah, no. 9. 9, Muy bien. El promedio, 89. 89. 89, perfecto, chiquillos. La desviación estándar muestral, ¿cuánto les dio? Al ingresar los datos a la calculadora. ¿Tienen la calculadora esa negrita? La científica normal, la más básica. Al ingresar los datos a esa calculadora también calcula la desviación estándar muestral. ¿Yeah? Y ahí, ¿cierto? Nosotros encontramos o ingresan los datos en un Excel y lo colocan, ¿cierto? Y antes vamos a encontrar la T de student, ¿cierto? La T de student. Entonces, ahí dice 1 menos alfa por 100%. Me están diciendo que ese 1 menos alfa, acá vamos a escribirlo, es X barra, ¿cierto? De acuerdo a nuestro ejemplo, más menos, entonces acá, alfa medios. Entonces acá, ¿cierto? Este intervalo, que es un intervalo de confianza, me dicen que es del 95% para la media. Eso es lo que estamos encontrando acá. Entonces, por tanto, alfa medios, ¿quién va a ser? Al igual que en el anterior, ¿cierto? En el caso de la distribución normal, 1 menos alfa me dice que es 0,95. Entonces, por tanto, alfa, ¿cuánto va a ser alfa? 0,95.
0,05, ¿cierto? Y alfa medios, ¿cuánto va a ser alfa medios? 1 menos 0,05, ¿cierto? Que ¿cuánto sería? O sea, perdón, 0,05 dividido en 2. 0,05 dividido en 2. ¿Cuánto nos daría? 0,025. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro alfa medios para la dirección derecha, para verlo en la tabla hacia la derecha. O hacia la izquierda sería 0,975. Entonces acá a la derecha sería 0,025, ¿cierto? Cuando ustedes vean y ejerciten, vean, revisen libros y vean la TED Student, ¿cierto? El intervalo de confianza aparece con alfa medios, en algunos, en otros aparece con 1 menos alfa medios. Eso es lo mismo con la dirección de donde se mueve la TED Student, hacia la derecha, ¿cierto? O hacia la izquierda. Entonces, n-1 grado de libertad sería, ¿cuántos grados de libertad entonces viviría esa TED Student? Con 8 grados de libertad, ¿cierto? Y ahí encontraron la desviación estándar. Mientras vamos a abrir las tablas estadísticas. Ahí encontramos, ¿cierto?, la distribución. En las tablas estadísticas nosotros encontramos la TED Student en la tabla 4. En la tabla 4 que ustedes tienen en las tablas, ¿cierto?, bajo la binomial, la Poisson, la normal. Aparece abajo la TED Student. Y la T de Student. Ahí aparecen los valores de la T de Student. Entonces, para no interrumpirlo, ¿están calculando la desviación estándar, chiquillos? Antes de explicar la T de Student, voy a que me entreguen primero la desviación estándar muestral para no interrumpirlos. ¿Cuánto les da la desviación estándar muestral? La desviación estándar es 1,93, o al menos eso me dio a mí. 1,94 aproximado. ¿Te dio el siguiente, Mayora? Sí, 1,94. Perfecto, muy bien. Encontramos, ¿cierto?, la desviación estándar, que sería 1,94. Y ahora, ¿cierto?, vamos a explicar dónde encontramos esta T de Student con 0,025, ¿cierto?, el percentil, y con 8 grados de libertad. Entonces vamos a encontrarla en la tabla, ¿cierto? Si la miramos teóricamente, y también la vamos a ver a través del R. Si nosotros la miramos en la tabla, debemos buscar, ¿cierto?, ahí el percentil 0,025 con 8 grados de libertad. Entonces, la T de Student ahí, en cada fila aparecen, ¿cierto? B indica que son los grados de libertad, B indica n-1, ¿cierto? Y estos percentiles indican para la dirección derecha, que sería alfa medios, ¿cierto? Alfa medios. Entonces sería acá 0,025,
y tenemos que buscar para 8 grados de libertad. Con 8 grados de libertad, que serían 2,306. Ese es el valor de la TDStudent, ¿cierto? Para el percentil 0.025 y con 8 grados de libertad, 2,306. Ahí la encontramos, ¿cierto? Teóricamente, 2,306. Y en la tabla, en el R, ¿cierto? Para poder encontrar la TDStudent, vámonos al R también. Para aquellos que lo quieran hacer con el R, ¿cierto? También lo pueden hacer con el R Commander, si les acomoda más. Abren el R y yo cargo cada vez el paquete R Commander, cargar paquete el R Commander. Marcamos, colocamos OK. Ustedes me indican si lograron abrir el R Commander para que lo vayamos haciendo a la par. ¿Lo abrieron? ¿El R Commander? Sí, profe. Ya. ¿Dónde encontramos ahí la distribución? En distribuciones, ¿cierto? Distribuciones, distribuciones continuas, distribución T y cuantiles T. Entonces ahí me pide la probabilidad, que sería 0.025, y los grados de libertad. Los grados de libertad, que serían 8, ¿cierto? 9 menos 1 grado de libertad. Y me dice la cola, ¿qué dirección toma? El 0.025 toma la cola derecha. Marcamos ahí la cola derecha y colocamos aceptar. Entonces, ¿qué nos indica? Lo mismo de la tabla, 2,306. Y si lo quieren ver con 1 menos alfa medio, que sería el percentil 0.975, también nos va a dar lo mismo. Distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, ¿ya? Entonces ahí en las probabilidades nos va a dar, le cambiamos, vamos para la otra dirección, ¿cierto? 1 menos eso. Entonces 1 menos alfa medio sería 0.975 para un 95% de confianza. Los grados de libertad, 8 grados, y la cola la cambiamos ahora. Es la cola izquierda. Ese percentil 1 menos alfa medio, ¿cierto? Se encuentra en la cola izquierda. Entonces ahí le colocamos aceptar y nos da el mismo valor. Y nos da el mismo valor. Entonces ustedes la pueden hacer de las dos formas, ¿cierto? Para las dos direcciones, y ahí le cambian, efectivamente, si trabajan con 1 menos alfa medios o con alfa medios, ¿cierto? Le van cambiando la dirección en el R, pero van a llegar a lo mismo, ¿ya? El percentil, el valor de la distribución bajo ese percentil debe dar lo mismo, ¿cierto? Que lo que da en la tabla. Entonces acá nos vamos a construir. Entonces S, ¿cierto? El tamaño, la desviación estándar sería 1,94 y reemplazamos sobre la raíz de cuadrada de 9, ¿cierto? La raíz cuadrada de 9. Entonces ahí, ¿cuánto les da entonces el intervalo de confianza? Lo completamos, ¿cierto? Vamos en la otra diapositiva
que se ve muy sobrecargada. Vamos a escribirlo acá. ¿Cuánto nos queda el intervalo de confianza? De 95% para la media. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? El promedio, que sería 89, ¿cierto? Más menos el valor del percentil, que sería 2,306 multiplicado por la desviación estándar muestral, 1,94 sobre la raíz cuadrada de 9, que sería 3. ¿Cuánto nos queda entonces el margen de error? Nos queda 89 más menos el margen de error. Entonces el margen de error, ¿a cuánto llegaron del margen de error? ¿Cuánto les da el margen de error? $1.49. Sí, 1,491. 1,491, y ese valor entonces lo dejamos en la derecha y la izquierda. Entonces en el lado izquierdo sería 89 menos 1,491. ¿Cuánto nos queda? 89 menos 1,491. Entonces ahí llegamos a 87,509 y 89 en el otro extremo, 89 más 1,491. 89 más 1,491, que sería 90,491. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la media del peso en gramos, la media del peso en gramos se encuentra en el intervalo, ¿cierto? Se encuentra en el intervalo 87,509, en el intervalo 87,509 a 90,491 gramos. Con 95% de confianza. Con 95% de confianza. Entonces ahí, ¿cierto? Indicamos entre qué valores, ¿cierto? Se encuentra el promedio, la media del peso, ¿cierto? De todos los tarros de Durán, ¿cierto? No tan solamente de la muestra, sino que la media se encuentra entre esos valores, 87,509 y 90,491, ¿cierto? La media de todos los tarros de Durán. Entonces esa es la estimación intervalar, entre qué promedios poblacionales se mueve, ¿cierto? Nuestra, en sí, cuando desconocemos, ¿cierto? La media en la población, nosotros podemos estimarla. ¿A través de quién? De la estimación puntual, que sería el promedio, ¿cierto? 89 gramos. Y si lo queremos ver entre qué valores, ¿cierto? También en una estimación intervalar. Entonces, entre 87,509 y 90,491. Entonces, si nosotros tenemos un tamaño de muestra, nos dio, ¿cierto?, ese margen de error. Y la amplitud, ¿cierto? ¿Cuánto sería la amplitud del intervalo? Si se les pregunta, ¿cuál es la amplitud de ese intervalo, chiquillos? ¿Cómo tendrían que encontrar la amplitud de ese intervalo? Multiplicando el 1,491 por 2. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos el margen de error, que sería, o sea, la amplitud, 2 por el margen de error, 2 por 1,491, y nos da la amplitud del intervalo de
2,982. 2,982. Entonces, ¿qué pasa cuando el tamaño de muestra va disminuyendo? ¿Qué le pasa al intervalo de confianza cuando la muestra va disminuyendo? Ya no es 9, sino que es 6. ¿Qué le pasa al intervalo de confianza cuando la muestra va disminuyendo? ¿Qué le pasa al margen de error cuando la muestra disminuye? Cuando el tamaño de muestra disminuye, ¿qué le pasa? El tamaño de muestra, ¿cierto? O sea, cuando la muestra va disminuyendo, el margen de error va aumentando, ¿cierto? El margen de error va aumentando. Entonces, por tanto, para un N6, ¿cuánto les queda el margen de error? ¿Cuánto quedaría el margen de error para un N no de 9, sino que de 6? ¿Cuánto les quedaría el margen de error? ¿Sería menor o no? El margen de error, ¿cierto? Cuando el tamaño de muestra es más pequeño, el margen de error va aumentando. El margen de error aumenta. Es inversamente proporcional. Cuando el tamaño de muestra, ¿cierto?, va aumentando, el margen de error va disminuyendo. Y cuando la muestra disminuye, el margen de error aumenta. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro intervalo de confianza y qué le pasa a la amplitud? Nuestro intervalo de confianza se hace más amplio, más ancho, más angosto, con un tamaño de muestra más reducido. Con n igual 6, ¿cierto? Nos da un margen de error de ¿cuánto? Nos da un margen de error de 1,826. Y la amplitud, ¿cierto? La amplitud del intervalo nos da de 3,652. Entonces, por tanto, ahí vemos que aumenta, ¿cierto?, la amplitud del intervalo. A medida que el tamaño de muestra va disminuyendo, la amplitud, ¿cierto?, el intervalo se va haciendo cada vez más ancho. Entonces, cuando la muestra aumenta, ¿cierto? En el caso de, si diéramos una muestra de 16, este es N9, ¿cierto? Este es N9. Si diéramos una muestra de 16 para un N16, ¿qué le pasa entonces a nuestro margen de error para un N más grande? ¿Qué le va pasando a nuestro margen de error? A una muestra más grande, el margen de error va disminuyendo, ¿cierto? Que sería 1,118 y la amplitud, ¿cierto? El intervalo se va haciendo cada vez, ¿cierto?, más angosto. Cada vez más angosto. La amplitud sería de 2,236. ¿Ya, chiquillos? Entonces ese tipo de preguntas pueden también ir. Les puedo preguntar. ¿Ya? ¿Entendieron la lógica? ¿Fueron comprendiendo la lógica? Chiquillos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, cualquier duda, yo los voy a dejar trabajando ahora autónomamente. Hagan el siguiente. El siguiente también trata de la TDStudent. Calculen el promedio para un intervalo de 90% de confianza. Entonces, para el intervalo de 90% de confianza, ¿cuánto tienen que encontrar entonces en la tabla o en el R? Para un 90% de confianza, ¿cuánto tiene que ser el alfa medios? O el 1 menos alfa medios. Eso se los voy a dejar listo. Para el siguiente,
para el siguiente, para el 5, ¿cierto? Tienen que encontrar la T de student para alfa medios con n-1 grado de libertad. Entonces, el alfa medio, ¿cierto? Nos dicen para construya un intervalo del 90% de confianza. Entonces, ¿cierto? Ahí es 1 menos alfa 0,9. Con esa confianza nos están pidiendo ahora el alfa sería, ¿cierto? 0,10 y alfa medios sería 0,05. 0,05 y 1 menos alfa medios, si lo quieren encontrar en esa otra dirección, sería 0,95. 0,95. Entonces acá lo que debemos encontrar es, ¿cierto? Si lo vemos en la cola derecha, teóricamente 0,05, ¿cierto? Con el n es 10, ¿cierto? Entonces, por tanto, con 9 grados de libertad la T de student. Entonces, la tabla, ¿dónde la encontramos acá en la T de student? Nos vamos acá a la tabla primeramente antes del R. ¿Me hablaron en el chat o no? ¿Me consultaron en el chat? Ah, ya, me colocaron. Ya. Que las pizarras de repente disculpen, de las pizarras me tapan. La pizarra a veces me tapa el. Ahí sí. Entonces, 0,05, ¿cierto? Bajo ese percentil. Y ahora con 9 grados de libertad nos da 1,833, ese valor, ¿ya? Con 9 grados de libertad. Con n-1, 10-1, ¿cierto? 1,833 y bajo el percentil alfa medios, que sería 0,05 para el 90% de confianza. 1,833. Entonces ahí ustedes después lo reemplazan, lo encuentran, lo calculan el promedio y la desviación estándar. 1,833. Me quedó feo el 3. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Antes de cerrar por Teams. Chiquillos. Quedan ahora trabajando autónomamente ya hasta las 10:35. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo, tanto de los ejercicios, ¿cierto?, que están en la materia, como algunos que están en la guía, realicen algunos que están en la guía también, vayan realizándolos. Ustedes me consultan, ¿cierto?, en la hora por chat, en el trabajo autónomo. Yo los quedo acompañando hasta las 10:35, antes de entrar a la siguiente clase. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos mañana entonces para ver las pruebas de hipótesis, ¿ya? Mañana a las 10:50. No falten, ¿ya? No falten mañana para que puedan ir comprendiendo la prueba de hipótesis, que es importantísima que ustedes, ¿cierto?, la manejen para posteriores proyectos de investigación que puedan ir, ¿cierto?, trabajando. ¿Alguna duda? No, profe. Ya, nos vemos entonces mañana, chiquillos, por Teams nuevamente. Ya a las 10:50 y ahora ustedes quedan trabajando. Realicen los ejercicios para las dudas que vayan teniendo. Ustedes me la hacen llegar en esta horita. Ya, cuídense mucho. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Cuídense mucho.